Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. El día de hoy damos gracias al Señor por un día más en el cual nos permite estar juntos. De verdad, hermanos, que es un verdadero privilegio el poder tener acceso al propio consejo de Dios, a su palabra. En este mismo momento y en diferentes lugares, la palabra del Señor está siendo dejada de lado. Y hay una alta probabilidad de que en este mismo momento, en cientos de lugares, el lugar está siendo tomado, no por la palabra del Señor, sino por cualquier consejo modernista que ciertamente es grato para el corazón, pero cuya temporalidad será vana, porque de la misma manera que el ser humano no tiene esa inversión y esa ejecución para convencimiento de pecado, de la misma manera todos aquellos consejos motivadores y humanistas solamente son para perdición. Así es que el día de hoy, una vez que nuestro hermano ha rogado por la predicación, pedimos al Señor que su palabra sea suficiente para nosotros, hermanos. En muchas ocasiones suena un tanto duro el decirte que no me interesa tu pensamiento, no me interesa tu opinión, no me interesa lo que agregues tú. Pero hay algo que debiera de interesarnos a todos y cada uno de nosotros, y es la palabra de nuestro Señor puesta en práctica en nuestras vidas. Porque de otra manera, hermano, ¿de qué servirá que ganes todo el mundo? Que ganes todas las riquezas, todas las amistades, si tu alma se perderá. De tal manera, hermanos, que el día de hoy yo te invito a que vayamos a las Escrituras, porque ellas darán vida y vida en abundancia, dando continuidad al libro de Primera de Pedro, capítulo número 5. Y la semana pasada nuestro hermano Ernesto concluía la predicación hasta el versículo número 4, de tal manera que el día de hoy vamos a abordar Primera de Pedro, capítulo número 5, solamente del versículo 5 al versículo 7. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. A lo largo de esta carta de Primera de Pedro, sin lugar a dudas, hay dos palabras que han sido recurrentes a cada momento y a cada instante. No me he tomado la libertad de hacer un conteo formal, pero ciertamente son demasiadas ocasiones en las que a lo largo de toda esta carta se mencionan dos palabras que son recurrentes para la vida de un creyente. Una de ellas tiene que ver con la palabra obediencia, sujeción. Y es una palabra que hemos estado viendo una y otra vez a lo largo de esta carta. Pero sin lugar a duda, hay una segunda palabra, un segundo concepto que de la misma manera ha sido recurrente, y es porque tanto obediencia como prueba o tribulación son dos palabras que deberán acompañar al creyente a lo largo de toda su vida sobre esta tierra. Una carta escrita por el apóstol Pedro para los exiliados a causa del evangelio, y a los cuales él mismo al principio de la carta los cataloga como los elegidos y santificados de Dios. Y surge una primer pregunta: si somos elegidos, ¿elegidos para qué?
Lejos de lo que pudiera venir a la mente de cualquier incrédulo, el escogido no es escogido para hacer gala de su soberbia, sino tal cual como nos lo dice Pedro en esta carta, somos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. A lo largo de esta primera carta surgen diferentes conceptos, pero sin lugar a duda, una obediencia y un concepto de tribulación no tendrían sentido si esta promesa no fuese real. De tal manera que cada uno de los creyentes ha caminado a lo largo de la historia a través de la obediencia y a través de la tribulación por una sencilla razón. Y esta tiene que ver con la fe. La certeza, no la probabilidad, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no puede ver. La pregunta sigue siendo clara. ¿Qué es lo que tiene como promesa el creyente y que lo lleva a caminar sobre esta tierra bajo un concepto que no es muy usual, el cual es la obediencia, y bajo un segundo concepto, el cual no es agradable terrenalmente hablando, que es la tribulación? La respuesta es sencilla, hermanos. El creyente camina bajo la idea y la certeza de que ha sido elegido para obtener una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, en la cual no solamente los creyentes del tiempo de Pedro, sino a lo largo de toda la historia, han venido caminando en obediencia y bajo la consideración de que serán probados a cada instante, ciertamente con una alegría, esperando lo que vendrá, pero al mismo tiempo teniendo sumamente claro que momentáneamente tendrán que ser afligidos por diferentes pruebas. Algo que deja claro no solamente Pedro, sino cada uno de los expositores bíblicos de la palabra, es que como hijos obedientes, ninguno de nosotros debemos amoldarnos a los pecados que en otro tiempo practicamos. Porque en cierta manera, lo dice Pedro, eso lo hacíamos cuando éramos ignorantes de las demandas de nuestro Señor. Es por ello que de manera constante Pedro insiste que siendo peregrinos y extranjeros cuya ciudadanía se encuentra en otro lugar, nosotros no podemos amoldarnos a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a aquello que buscamos. Si habremos de amoldarnos a algo, será a la voluntad de Dios. Y es por ello que esa bendición espiritual para nuestras vidas es un motor y es un motivante que nos puede llevar a través de la obediencia y a través de la tribulación. Mas algo que dejó claro no solamente Pedro, sino también el apóstol Pablo, el mismo Jesucristo, es que este mandato de sujeción no solamente debe de ser hacia Dios. De manera continua en la vida de un creyente puedes escuchar frases como, bueno, yo ya me puse a cuentas con Dios. Sí, hermano, pero tu conflicto fue con un hermano. Bueno, es que yo me sujeto a Dios. Sí, hermano, pero el Señor dejó claridad que en la tierra hay autoridades terrenales. Comenzando por tu hogar, al Señor le plació poner por encima de ti a un padre y a una madre. Terrenalmente hablando, al Señor le plació en tu trabajo poner a un jefe por encima de ti. Terrenalmente hablando, al Señor, mujer, le ha placido poner una autoridad que te guíe y a la cual tengas que rendir cuentas, y es tu marido. Terrenalmente hablando, ciudadano, te guste o no te guste, califiques de manera correcta o de incorrecta, al Señor le plació poner autoridades legales a las cuales nos tenemos que sujetar. Es justamente al principio de esta carta
La manera en la cual comienza la travesía Pedro, dejando claridad que uno de estos mandatos benéficos para nuestra vida, hermano, un mandato de Dios jamás vendrá para destrozarte ni fastidiarte. Un mandato de Dios siempre vendrá en sabiduría. Nuestro hermano, al momento de coordinar el culto, dijo algo muy cierto. Hermano, es que la voluntad de Dios no solamente es buena, es que la voluntad de Dios no solamente es agradable, es que la voluntad de Dios, a diferencia de la tuya y la mía, hermano, es que su voluntad es perfecta. De tal manera que cada uno de los mandatos, consejos, decretos, mandamientos y estatutos del Señor provienen de su corazón, provienen de sabiduría, provienen de su voluntad, y siempre, siempre, aunque tú los escudriñes y los pongas en juicio, cada uno de ellos son para tu bien. Cuando Pedro nos da entendimiento que tenemos que someternos a las autoridades terrenales, primera de Pedro 2:13, no lo hace bajo un pensamiento personal. No lo hace porque a él se le ocurrió una mañana. La misma enseñanza la encontramos de manera repetida, y es que podemos encontrar como un refuerzo que también el apóstol Pablo lo reiteró una y otra vez. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, Pablo concuerda con el apóstol Pedro diciendo lo siguiente: no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, traducción, hermano, de modo que quien actúa en rebeldía a las autoridades que el Señor ha proporcionado, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es por eso, hermano, que no es fortuito, no es una casualidad que a lo largo de los primeros capítulos de esta carta, Pedro insistirá a cada uno de nosotros, dependiendo de su rol dentro de la familia o dentro de la sociedad, que la rebeldía no se encuentre en el pensamiento de Dios. ¿Te das cuenta que por naturaleza somos rebeldes? Pero cuando el Señor ha extendido gracia para un hombre, esa rebeldía tiene que extinguirse, no puede ser parte de un verdadero creyente. Pedro iniciaría instando a los criados y diciéndoles: criados, sujétense a sus amos. Lo primero que viene a la mente de alguien de nosotros es que hoy en día no existe la esclavitud, ni bajo el sistema o el régimen del Imperio Romano, ni mucho menos conforme a la práctica del siglo XIII. Pero lo que sí debemos comprender es que de una o de otra manera un servidor es aquel que presta un servicio por una remuneración. Si nosotros lo traducimos hasta el día de hoy, el mandato no ha caducado, el mandato sigue vigente, y a través de las escrituras el Señor nos da entendimiento que cada uno de nosotros tenemos que tener una sujeción a una autoridad dentro de nuestro ámbito laboral. Como especialista en recursos humanos por más de 20 años, yo me las sé de todas en ese sentido, hermano, y no sabes cuántos cientos y millones de veces he escuchado a empleados insultar, poner en tela de juicio, renegar acerca de sus jefes terrenales. Mas eso yo lo espero de un mundano, porque el mandato para un creyente es: sujétate a las autoridades que por Dios han sido impuestas. Siervos, sujétense a sus amos. Pudiéramos decir: bueno, yo sí me voy a sujetar solamente si mi jefe es buena persona, es humanista, me trata bien, me chiquea. No, hermano, lamento decirte que eso no está en las escrituras. Continúa diciendo: sujétense a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Pedro no se centra solamente en este rol dentro de la sociedad. Más adelante entra un terreno escabroso. ¿Y por qué digo un terreno escabroso? Porque desde la caída de la humanidad en pecado, una de las sentencias para Eva, una de las maldiciones para Eva fue que ella tendría que sujetarse a su marido aun cuando ella quisiera enseñorear. Y es que las cosas no han cambiado, hermanos. Mayormente hoy en día en una sociedad inclusiva o inclusible de todas y todes, es una barbaridad y una tontería. Pero hermanos, o caminamos sobre el rol de Dios o caminamos sobre el rol de los hombres. ¿Estamos a favor o en contra del feminismo y del machismo? Ninguna de las dos. Estamos en favor del propósito de Dios. De tal manera que el mandato de sujeción para las mujeres fue este: mujeres, sujétense a sus maridos. Lo primero que viene al pensamiento de una mujer soberbia o de una mujer que quiere el liderazgo es: bueno, ni siquiera es competente, ni siquiera es capaz. ¡Shh! La ordenanza del Señor es: sujétate a las autoridades terrenales porque por Él fueron impuestas. ¿Acaso tendrá un propósito el que una mujer se sujete a un hombre que bajo su pensamiento personal no sea competente y no sea capaz? Sí, hermanos. Cuando somos creyentes hay un propósito. Y Pedro dejaría claro versículos más atrás que la intención de que en una mujer creyente haya una sujeción a su marido sin interponer cualquier cuestionamiento tiene un propósito. Y este es para que los que no creen la palabra sean ganados por tu conducta cuando es casta y cuando es respetuosa. Es que un soberbio usualmente va a traer condenación dentro de la iglesia. Una soberbia va a traer condenación para el pueblo de Cristo. El llamado no se cerró ahí. Versículos más adelante hace un llamado a los esposos, que hoy en día pudiéramos decir que en algunas ocasiones tenemos una postura, probablemente si fuésemos mundanos, de estar por encima de los demás, de tener la razón, de que se hagan las cosas como yo quiero. Ese es el llamado de sujeción de Dios para con el hombre. No. El llamado de sujeción que Dios hace a través de Primera de Pedro a los maridos para con sus esposas tiene que ver con una sujeción amorosa. Esa sujeción es una sujeción no bajo el dominio ni bajo la autoridad, pero sí bajo las necesidades y los deseos básicos de tu esposa. ¿Acaso después de 15, 20, 10 años no te has dado cuenta que mientras a ti no te surge la necesidad de escuchar te amo, te amo, te amo, y ella te lo dice a cada momento, hermano, ella necesita escuchar que es amada? De tal manera que el mandato para los hombres es un mandato ciertamente de un grado de humillación humanamente hablando. Yo no le voy a andar diciendo que la amo, pues ni que fuera qué. Es que justamente la humildad de un creyente va hacia allá. El llamado a los esposos implica someterse a las necesidades básicas de su esposa. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Sentirse amada. De tal manera que el mandato para los hombres es tratarlas como a vasos más frágiles y de esa manera su oración no tenga estorbo. ¿Te das cuenta que cada uno de los mandatos es ilógicamente humano? Porque en la humanidad no hay ese sentido de respeto y de sujeción. Hermano, es que no somos iguales que el resto de los seres humanos. Hemos sido santificados, ciertamente para padecer, pero al mismo tiempo para sujetarnos. Finalmente, la semana pasada, a través de la predicación, se nos recuerda que incluso el guía espiritual de una iglesia no está ajeno a la obediencia. Inicialmente, en Primera de Timoteo capítulo 3, encontramos que un pastor necesariamente debe de cumplir 16 características. No son opcionales. Es necesario.
marido de una sola mujer, hospedador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, las exigencias para un pastor van más allá, porque es algo especial. No, hermano, de verdad. Pon a cualquier ser humano que ha sido alcanzado por gracia al lado de un pastor y son el mismo par de hombres que fueron sacados de la náusea, de un lugar nauseabundo. No hay diferencia, no hay nada especial. La única diferencia para un pastor es que le dieron un rol diferente para poder guiar a una iglesia local, el cuerpo de Cristo. No hay nada magnífico. Sigue siendo un hombre, sigue teniendo descuidos, olvida las cosas, en ocasiones comete errores, hermano, y al final de sus días así seguirá siendo bajo la misericordia del Señor. Pero hay una exigencia de sujeción. No se encuentra ausente. No puede ser un hombre arbitrario, no puede ser alguien que impone su propia voluntad. En este sentido, nosotros encontramos a raíz de la semana pasada que cuando nosotros encontramos la palabra anciano del griego presbíteros, o cuando encontramos la palabra obispo del griego episcopos, o cuando encontremos la palabra pastor del griego poimen, nos estamos refiriendo exactamente a la misma posición de autoridad dentro de una iglesia. Dejamos que haga lo que quiera, dejamos que sea autoritario. No, hermano. Aún cada uno de nosotros como pastores tenemos un llamado a sujeción, y ese llamado a sujeción es delante del Señor. Algo me queda claro, y es que al final de cuentas, hermanos, algo que indudablemente va a llegar a mi vida es que al final de ellas yo tendré que dar cuentas delante del Señor. Es por eso que Él me hace a mí y a todos aquellos que hemos recibido este trabajo al menos 4 llamados de obediencia. El primer llamado de obediencia que nos hace es a alimentar al rebaño. Pedro dice a pastorear a la grey. Es exactamente lo mismo. Pero ese llamado a pastorear a personas que no son de tu familia, a personas que son bien cambiantes, a personas que son diferentes. En ocasiones no podemos con 2 hijos, imagínate con 100. Bueno, hermano, aún con ello, el llamado para un pastor es hacer ese trabajo, segundo llamado, y a cuidar de ellos voluntariamente y no por fuerza. Hay un tercer llamado de obediencia de Dios para con los pastores, y es que este llamado lo tenemos que cumplir no buscando una ganancia deshonesta, no exprimiendo los bolsillos de la grey, sino haciéndolo con ánimo pronto. Y finalmente hay un cuarto llamado de sujeción y de obediencia hacia Dios. Y este cuarto elemento tiene que ver con que esa guía no tiene que ser por fuerza o por autoritarismo, sino con su propio ejemplo. ¿A qué se refiere este último punto? El cuidado de un pastor debe de ser cada vez mayor. Y este estriba porque, a diferencia de cualquiera de ustedes, si ustedes no asisten un domingo no pasa nada, nadie se da cuenta. Tal vez habremos algunos que los extrañamos, pero no pasa absolutamente nada. Pero si un pastor no asiste al culto de nuestro Señor, hay un grave problema, porque está siendo un mal ejemplo. Cuando usted de repente tal vez quiere ir a algún lugar que todavía duda si es correcto o incorrecto, yo ponía el ejemplo dentro de la membresía, el discipulado. Hay gente que dice, los cristianos podemos tomar un poco de alcohol. Bueno, yo veo en las escrituras todo lo contrario. Ay, pastor, pero si eso no es malo. No, hermano, es que el ejemplo tiene que ser un elemento importante dentro del pastorado. Pongamos este ejemplo. Si en cualquier momento a cualquiera de ustedes lo vemos a la calle, afuera de una tienda, comprando algún tipo de bebida embriagante, pues probablemente le decimos, hey, ¿qué te pasa? Pero no pasa de ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder si usted ve a su pastor? Arde Troya, hermanos. Y no por eso digo que sea lícito hacerlo. A donde quiero llegar es que
al igual que el pastor, cada uno de nosotros debemos de convencer, hermanos, a través del ejemplo y no a través de la imposición de la fuerza. Ese es el llamado para el pastor. Cuando pensábamos que nos hemos salvado porque ya mencionaron a mi papá, ya mencionaron a mi mamá, ya mencionaron a los amos o a los patrones y ya mencionaron a todo el mundo habido y por haber, los jóvenes en este momento es cuando dicen, ¡fiu! Ya la libré. No. Es así como comienza el texto del día de hoy. Ahora dirigiéndose a ti, joven. Muchos de nosotros pensaremos que la juventud es un sinónimo de perder el tiempo. Había un expositor gentil que decía, yo no sé qué pasa con los jóvenes, tal parece que les quitan en ocasiones la masa cerebral a los 12 años y se la regresan en el justo momento cuando están tomando la decisión más importante de su vida, que es casarse. ¡Oh! En ocasiones los vemos en los camiones como... Tal vez ese sea el pensamiento general acerca de los jóvenes. Mas con todo orgullo te puedo decir que la gran mayoría de los jóvenes de mi iglesia son totalmente diferentes a los del mundo. Pues inicialmente el llamado es para ustedes el día de hoy, mis amados hermanos de corta edad en Cristo. Pedro comienza el día de hoy y continúa con el listado de sujeción que ha abarcado a lo largo de este capítulo, de estos capítulos. Pues no termina con el pastor, la ordenanza ahora continúa y es turno de los jóvenes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, comienza diciendo, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Una vez que hemos dejado claridad que la palabra anciano es la misma palabra que se traduce como obispo, es la misma palabra que se utiliza como pastor, tenemos el entendimiento de que en nuestros días, hablando directamente a nuestra iglesia local, el llamado para los jóvenes es, jóvenes, sujétense al pastorado. Surge una primera pregunta, ¿de qué tipo de jóvenes está hablando? Han escuchado que algunos dicen, bueno, es que las edades han cambiado y cuando se refiere a un joven en la antigüedad, no es lo mismo que un joven en la actualidad, hoy en nuestros días. Bueno, quiero echar por la borda ese pensamiento porque no es real. Cuando en el original en griego se menciona en Primera de Pedro 5:5 la palabra joven y nosotros vamos al fundamento original o a las escrituras en griego, la palabra original es la palabra neos con acento en la E, palabra griega neos. Hay un postulado hermenéutico o del estudio de las escrituras que nos dice que no hay mejor intérprete para un cuestionamiento bíblico, no hay mejor intérprete para un cuestionamiento bíblico que la propia Biblia. De tal manera que esta palabra neos en sus diferentes variantes la podemos encontrar a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, mayormente Nuevo Testamento, pero quiero centrarme en dos textos bíblicos para identificar a quién les está hablando. El primero de ellos donde encontramos la palabra neos es el texto bíblico de Génesis capítulo 37 de los versículos 1 al 2. No lo voy a leer completo, lo puedes leer en tu hogar, pero en Génesis capítulo 37 versículo 1 y 2, las escrituras nos están hablando de la historia de un joven llamado José. Seguramente lo recordarás bien, su padre es famoso, es uno de los descendientes de Abraham. Y en este sentido, lo que nos dice Génesis y nos narra lo siguiente: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. La edad promedio que nos está hablando acerca de un joven es de los 17 años promedio, al menos así lo cataloga aquí. Cuando ustedes dicen, bueno, ¿y dónde está la palabra joven o la palabra neos? Hay un punto y coma y continúa diciendo, y el joven, entre paréntesis, utiliza la misma palabra que en Primera de Pedro 5:5. Y el neos estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, y continúa la escritura. Hay un segundo texto bíblico, el cual la gran mayoría de nosotros ubicamos, y son los libros de Primera y Segunda a Timoteo.
La historia la conocemos de manera general, un apóstol el cual adopta humanamente y no legalmente, sino con amor, a un joven llamado Timoteo. Muchos teólogos han argumentado que Timoteo no era tan joven como la palabra se utiliza. Pero en este sentido, aunque no se ponen de acuerdo, y aunque aparte de ser su hijo amado, Pablo lo refiere como alguien que está en la etapa de juventud, utiliza la palabra que utilizamos en primera de Pedro 5:5, la palabra neos. Aunque no hay rastro para saber la edad de Timoteo de una manera exacta, el cálculo al cual los teólogos concretan es que Timoteo no tenía 44 años, ni mucho menos 30. Timoteo tenía una edad promedio entre los 15 y 20 años. De hecho, cuando nosotros pensamos en la juventud, pensamos en nuestros tiempos pasados y realmente era un tiempo de soberbia y de rebeldía. Pero esto no tiene que ser el común denominador en la vida de una iglesia. Aun cuando humanamente pensamos que la edad entre los 15 y los 20 años es una edad de inmadurez, los dos textos bíblicos, incluyendo primera de Timoteo 4:14, nos dan muestra que al menos hay dos jóvenes del tiempo en que se está escribiendo esta carta, lo cual nos dan muestra de que en ningún momento hay un grado de tontería, ni un grado de inmadurez, ni un grado de desapego de las cosas del Señor, sino por el contrario. Pablo diría a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. El tema es la juventud. No, hermano, el tema es que a veces asociamos la inmadurez a la juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno la minimice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿De qué estamos hablando de aquí? ¿Estamos hablando de un joven inmaduro? ¿Estamos hablando de un joven que en ocasiones hay en nuestras iglesias que siguen en cosas banales? No, hermano, está hablando de un joven entre los 15 y los 20 años que tiene todas las características, todas las nociones, todo el ejemplo y toda la evidencia de ser un creyente a su corta edad. Por tanto, es un hombre o es una mujer, hablando de la juventud, que tiene la total capacidad de racionalizar la obediencia que el Señor demanda de su parte para sujetarse a una iglesia local. Al igual que en los ejemplos que pusimos anteriormente, los cuales ha tratado Pedro a lo largo de toda esta carta, el pastorado no es una excepción, hermanos. Y al contrario, yo te diría que es una de las posiciones jerárquicas a las cuales mayormente en la actualidad tenemos la valentía y en ocasiones la insensatez de evaluar bajo nuestras propias métricas. Si la esposa evalúa el liderazgo del marido, encontrará muchas áreas de oportunidad y sin lugar a duda ni siquiera ella las cumple. De la misma manera, cuando hay un servidor o hay un empleado, encontrará todas las quejas habidas y por haber y justificantes para no sujetarse a su patrón. Temo decirte que de la misma manera, no solamente los jóvenes, y de verdad yo lo he externado con algunos hermanos, entre más vamos avanzando los tiempos, más irrespetuosos y rebeldes nos volvemos con las autoridades eclesiásticas. Durante 20 años promedio, 18, nunca me pasó por la mente, hermanos. Nunca me pasó por la mente el retar a mi pastor. Aun cuando cometió errores, jamás pasó por mi pensamiento el cuestionarle algo, y eso jamás lo hizo autoritario hasta el final de sus días.
aún sin estar yo ahí. A ambos pastores los amé y los respeté con todo mi corazón. Aún a sabiendas de que no compartimos la misma doctrina, jamás pasó por mi pensamiento el retarlos o el cuestionarles. Pero lamentablemente lo que vemos ahora de manera continua es que las ovejas muerden, que las ovejas son agresivas y que al igual que los gentiles toman el papel de autoridad, pero bajo el solo pensamiento, no de sujetarse, sino de pensar que ellos deberían ser la autoridad. Dentro de mis notas puse una nota específicamente en este punto y puse entre paréntesis danger, la palabra peligroso. Y cuando preparaba esta predicación puse esta nota porque este es uno de los temas que en ocasiones puede tomarse con perversidad del corazón para poder pensar que tal vez lo que estoy haciendo en este momento es justificar que en ocasiones seré autoritario contigo. Y creo que después de 6 años no ha sido así. Pero hermanos, el día de hoy estoy hablando no del pastor, ni de la esposa, ni del esposo, ni del joven. Estoy hablando de un problema grave que existe en nuestra naturaleza y es la rebeldía. El problema central del cual estamos hablando no es la juventud. El problema central que está tratando Pedro a lo largo de esta carta nada tiene que ver con que seas esposa o seas marido. El problema va todavía mucho más a fondo, hermanos, y el problema tiene que ver con un problema que se encuentra dentro del corazón, independientemente de cuál sea tu género y de cuál sea el rol que tengas dentro de la familia. La rebeldía, la rebeldía, la rebeldía, la soberbia, que en ningún sentido es agradable para el Señor. En el texto el apóstol Pedro se dirige directamente a los jóvenes, probablemente por su tendencia natural de acuerdo a su edad a desobedecer, pero el pecado en mente del apóstol no es la juventud, sino la soberbia y por consiguiente de manera implícita la falta de humildad probablemente en muchos de aquellos creyentes que estaban recibiendo la carta. Cuando Pedro está llamando a los jóvenes y que más adelante lo hará extensivo para todos, está dando una ordenanza a través de un verbo que no está susceptible a mi voluntad. Es un tipo de verbo muy similar al que se utiliza cuando el Señor nos envía a predicar el evangelio. El Señor no dice si quieren vayan, si tienen la probabilidad, si les da la gana, no. El Señor dijo, por tanto, id y predicar el evangelio. Lo que está utilizando ahora Pedro es un verbo de la misma manera. Es un verbo inquisitivo, es un verbo, una ordenanza que no está susceptible a voluntad, al menos no para los destinatarios. Jóvenes, estad sujetos, sujétense. Hubiera sido diferente si hubiera dado opciones. Si tú crees que tu pastor, si tú consideras, hermano, pero esa no fue la ordenanza. Sujétate a los ancianos. Esta misma palabra que en el original en griego es hupotazo, se traduce al mismo tiempo como subordinarse u obedecer. Si no comprendemos aún el mandato que está dando Pedro para los jóvenes, y vuelvo a reiterar que en un momento más dejaré claro que no es exclusivo para los jóvenes, sino para cada uno de los creyentes. Si no comprendemos el mandamiento, déjame decirte qué significa subordinarse y qué significa obedecer, porque probablemente hasta el día de hoy tal vez tu falta de sujeción o tu rebeldía tenga que ver por una no comprensión de los conceptos. Pero por un lado, subordinarse nos dice que el subordinado es aquel que desempeña tareas y responsabilidades bajo la dirección de un superior. Que un subordinado es aquel que reporta a un superior
cuando hay un rol de liderazgo. ¿Te das cuenta que en ningún momento puso si tú consideras? Y esto, hermanos, de verdad, cuando hay soberbia en el corazón, incluso a las mujeres cuando les dicen sujétense a sus maridos dirán ¿yo por qué? Hermana, de verdad, cuando tienes un hombre de Dios y aunque no sea un hombre de Dios, no te eches problemas, deja que alguien tome las decisiones, te vas a quitar de tantas y tantas situaciones, deja que él tome su rol. Del mismo modo, hermanos, yo voy a dar cuentas delante del Señor al final de mis días por esta iglesia. Déjate guiar. Deja tu soberbia a un lado, déjate guiar. Si por un lado subordinarse se refiere a reportar a un superior con un rol de liderazgo, por otro lado obedecer se traduce como actuar de acuerdo con lo que se ha pedido u ordenado a alguien con autoridad, o comportarse de acuerdo con una regla, ley o instrucción. Hermanos, el mandato es comprensible y creo que no hay mucho que ahondar. Si no hay que ahondar en el concepto, ¿dónde tenemos que ahondar? En la realidad. La realidad es que el ser humano tiene un serio problema con la obediencia. ¿La realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el hombre tiene un serio problema con la sujeción. La realidad. La realidad es que el hombre tiene un serio problema con el respeto y con el sometimiento. Debido a la naturaleza pecaminosa, el ser humano repele la sujeción. En otras palabras, el ser humano por naturaleza es soberbio. ¿Te das cuenta que siendo esencialmente aquel que puede retobar delante de Dios, si el hombre por naturaleza es soberbio y desobediente contra Dios, ¿qué nos podemos esperar el resto de las autoridades? Pero nuevamente, hermanos, el llamado para un creyente no es hacer lo que creas conveniente, lo que consideres, lo que pienses, lo que tu corazón te guíe, porque además tu corazón es perverso. Si habremos de caminar, hermanos, será conforme a la voluntad de Dios. Pero no solamente porque Él ordena, sino porque ya lo he dejado sentado inicialmente, porque su voluntad es buena, porque su voluntad es agradable y porque su voluntad es perfecta. Porque si sigues a tu corazón te llevará por un camino de mal que al final de cuentas es camino de muerte. Pero los caminos del Señor, sus mandatos, sus estatutos, siempre tendrán un buen lugar a donde llegar, aunque no te parezcan lógicos. Los argumentos para evitar la sujeción son muchos, hermanos. Hay costales y costales y costales. Son muchos, además variados, mas nunca serán lícitos delante de Dios. Hermano, tú puedes desgastarte y argumentar, y es más, un alto porcentaje de nosotros podemos creer en tus argumentos, pero cuando esos argumentos te llevan a desafiar una autoridad, cualquiera que sea ella, cualquiera que el Señor haya impuesto, entonces tus argumentos tienen que irse al cesto de la basura, porque no son bíblicos y porque van en contra de la voluntad del Señor. No es complicado, hermanos, rastrear dónde comenzó este problema, dónde surgió este pecado. Y créeme que en los 3 ejemplos que voy a poner, en ninguno encontrarás que la soberbia o la desobediencia, la falta de sujeción proviene de Dios, porque no es así. El primer lugar donde podemos rastrear el primer caso de soberbia lo encontramos en 2 libros en específico. En Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. ¿Cuál es este primer caso de soberbia? Este primer caso de soberbia es el caso de Satanás. Un ángel de los más hermosos, Lucifer, el cual el Señor había puesto en un lugar honroso.
Mas que nos narran Isaías y Ezequiel, que este llamado Satanás, conocido también Lucifer, siendo un ángel, su corazón se enalteció a causa de su hermosura y dijo para sí mismo y para otros: subiré al cielo y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En pocas palabras, este ángel creado por Dios, amado por el propio Dios, optó por rebelarse y no tener una sujeción a la autoridad tan bella que tenía por parte de Dios. En pocas palabras, se rebeló contra Dios por soberbia. El segundo caso no lo tenemos muy lejano. Adán y Eva, habiendo sido creados a imagen y a semejanza de Dios, habiendo sido puestos en un lugar donde podrían gozar no solamente de la vida eterna, sino de la santidad y de la propia presencia de Dios, no tuvieron llenura en ningún momento. Aquel que había cometido pecado de soberbia lo volvió a traer a este lugar santificado. Bajo la figura de una serpiente se acercó con la mujer y le dijo: con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, así nos lo ha dicho. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Escucha bien cómo actúa la serpiente y dime si no es la actitud de un rebelde. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir. Traducción: no le hagas caso a Dios. Eso que dijo no es cierto, su palabra es incorrecta. Wow, el primer hereje. Sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ese fruto comenzó a verse más delicioso. Hasta ese momento solamente era un fruto de un árbol, pero a partir de este momento el deseo de ser igual que Dios invadió el corazón soberbio de aquella mujer, que más tarde haría caer también a su esposo bajo el mismo pecado de soberbia. Tercer caso: los hombres comenzaron a multiplicarse tal cual como Dios lo había designado. Mas desde el principio de la creación el propósito fue siempre el mismo. No solamente reproducirse, sino poblar toda la tierra. Poblar toda la tierra de imágenes vivientes de Dios. Ese era el propósito desde el inicio. Mas cuando aquel pueblo que tenía un mismo lenguaje y un mismo pensamiento se pusieron de acuerdo para no seguir la voluntad de Dios y poblar la tierra, sino ponerse de acuerdo y decir: unámonos y construyamos una torre para que después no seamos desperdigados. Traducción: para no cumplir la voluntad de aquel que nos ha dicho que poblemos la tierra, sino construyamos una torre, la cual haga lo mismo que quiso Adán y quiso Eva, y haga lo mismo que quiso Satanás, hasta que esa torre llegue hasta los mismos cielos. Dice que el Señor bajó a verlos, bajó desde los cielos a ver aquella construcción. ¿Acaso no la vería desde los cielos? Él es Dios. Es un sarcasmo. Vamos a ver a estas cucarachas y sus intentos de ser como yo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Aprobó sus deseos y sus pensamientos? No. Esos son tus pensamientos, aquí van los míos.
diferentes lenguas, de tal manera que ni uno ni otro se entiendan y desistan de su intento grandioso de ser a mi altura. Hermano, ¿a dónde quiero llegar en esta mañana? Para ir encarrilando un poquito el pensamiento. Quiero que comprendas que la desobediencia, la soberbia, aun cuando es algo común y lo vemos de manera continua, tal vez en nuestros hogares, tal vez en nuestros trabajos y tal vez hasta en la misma iglesia, no es cualquier pecado. Es un pecado sumamente gravoso y con implicaciones de carácter eterno. ¡Ah, caray! ¿Cómo que un pecado con implicaciones de carácter eterno? Sí, hermano, porque el texto más adelante nos dejará entendimiento que el Señor no se complace con los soberbios. El Señor los repele. De tal manera que la soberbia, cuando no encuentra arrepentimiento genuino, la soberbia que viene acompañada de rebeldía, cuando no encuentra un arrepentimiento genuino, hermano, tendrá un impacto al final de tus días en tu vida espiritual, destituyéndote eternamente de la presencia del Señor. Eso fue lo que sucedió con Satanás. Fue sacado de la presencia del Señor. Eso fue lo que sucedió con Adán y con Eva. Fueron destituidos del Edén, de la presencia del Señor. Eso fue lo que sucedió con aquellos hombres impertinentes que construían una torre, la torre grandísima de Babel. El Señor los esparció. ¿Acaso crees que tú y yo seremos la ausencia de ese juicio? La respuesta es no. No, hermano, no. Si vienes cargando con una vida de soberbia y con un pecado llamado desobediencia, tú correrás el mismo destino que han corrido estos tres ejemplos y muchos otros más que podemos encontrar a lo largo de las Escrituras. No, la soberbia no es una característica que tengamos que alabar. Mira qué carácter tiene. Uy, nadie se le ha puesto así a ese hombre barbón. Uy, sí, que le retobe a sus papás. No, hermanos, la soberbia, seas joven, seas adolescente, seas adulto o seas anciano, la soberbia te llevará fuera de la presencia del Señor. No importa que al final de tu camino soberbio sientas que has ganado todas. No importa que al final de tu camino soberbio pienses que todos se rindieron a ti. Al final de los días verás que hay uno sobre el cual tú te rendirás y tendrás que entregar cuentas por haber escuchado consejo bíblico y no haberlo puesto por obra. ¿Qué tan grave es este pecado? Es gravísimo, hermanos, es gravísimo, es sumamente gravísimo. Por eso Pedro ahora generaliza este mandato haciendo referencia a la sumisión, pero ahora no con un enfoque de superioridad jerárquica. Si piensas que la superioridad siempre tiene que ser a donde nos tenemos que rendir o humillar o rendir cuentas o sujetarnos, no es así. Ahora continúa en el mismo versículo 5 y después de haber exhortado a los jóvenes, después viene un punto y coma. Gramaticalmente en el segundo párrafo no existe un verbo, pero por cuanto está dividido gramaticalmente por una conjunción punto y coma, nos da entendimiento que la misma idea del primer postulado infiere sobre la segunda. En el original en griego, en el segundo párrafo dividido con punto y coma, no existe el mandato de sujetarse. Pero por cuanto está dentro del mismo concepto gramatical, ahora dice, y todos sumisos unos a otros. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que los domingos tenemos que estar agachados? No, hermano, está diciendo que si tú pensabas que la sujeción tiene que ir a una autoridad explícitamente impuesta por Dios, no siempre es así. De tal manera que cuando un hermano se acerca contigo para darte consejo en tu vida espiritual, nunca respondas con una tontería como, pues ni que fueras el pastor. No, hermano, de verdad,
haz a un lado tu soberbio corazón. Haz a un lado a tu soberbio corazón. Porque créeme que cuando un hermano en Cristo se preocupa por tu vida espiritual, nunca va a ser para fastidiarte, es para que no termines destituido de la presencia de Dios, a donde vas plenamente encaminado y enfilado. Pídele en esta mañana al Señor que doblegue un poco ese corazón tan necio. Pídele en esta mañana al Señor que si esto es real, te haga abrir por un momento y quitar esas escamas que la soberbia te han traído delante de tus ojos. No necesita haber una autoridad, aunque todo el libro se centre en ello. Ahora Pedro está diciendo, y todos, traducción, sujétense, sumisos unos a otros. El Señor ha traído salvación y el Señor demanda santidad de nosotros. Y pensaremos que el Señor nos ha dejado solos, pero las Escrituras nos dicen que no es así. Las Escrituras nos dicen que el Señor ha dejado en el original en griego a un parakletos, a un consolador, a un abogado, a alguien que nos alienta, al cual llamó su espíritu. Pero si eso no te basta, hermano, para un soberbio, el Señor ha puesto aún mayores medios de gracia. Y uno de esos medios de gracia, aunque tú no lo creas, son tus hermanos en Cristo. Aquellos que cuando te vean que vas directo al despeñadero te dirán, hermano, por favor, recapitula, regresa. Mas también cabe la probabilidad que el soberbio, dentro de su soberbia, insista en ir y aventarse él mismo al barranco, porque a él nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Cuando Pedro nos está diciendo sujétense, nos está diciendo subordínense, obedézcanse unos a otros, él está dando una suposición, y es que todos estamos en el camino del evangelio. Hermano, cuando alguien te aconseja para tu vida espiritual bíblicamente, ¿dónde puede caber la soberbia? No la puede haber. A veces creo que hemos olvidado el tiempo cuando caminábamos sin Dios, sin luz y sin esperanza. No había persona que te dijera eso está mal, al contrario. Hacían que te llenaras de una manera vergonzosa y nauseabunda. Te aplaudían tus descarríos y la manera en cómo la vergüenza la pasabas en medio de los demás. ¿Acaso ya lo has olvidado? Y muchas veces cuando hemos dejado esos caminos atrás, erróneamente seguimos diciendo, ay, ojalá y alguien me hubiera guiado. Ay, ojalá y alguien me hubiera dicho. Ay, ojalá. Y ahora que lo tienes en tu rebeldía, te molestas cuando te dirigen. Esto es absurdo, hermanos. El Señor extiende gracia aún en medio de los hermanos, y la sujeción no es gravosa cuando sé que el consejo y la sujeción me llevará por un camino el cual tal vez no sea tan agradable para mí, pero que me llevará al destino al cual tengo planteado. Al igual que con otras ejemplificaciones, podemos decir que podemos hacer todo lo adverso conforme a la palabra del Señor. Créeme que en algún momento podemos, en vez de traer consejo y Biblia, contarte chistes y hacerte un día placentero y que te vayas aquí riendo. Bueno, al final de tu camino llegarás risueño, pero al infierno. Por otro lado, créeme que podemos hablar de bienaventuranza y de que todo te irá bien y de que las finanzas y que los decretos, y al final de tu camino, sin consejo de Dios, llegarás ciertamente al final de tus días con tal vez muchas monedas en el bolsillo, pero no tendrás dónde gastarlas en el infierno. Hermano, de lo que estamos hablando el día de hoy es que la humildad debe de ser parte de nuestras vidas, para aceptar consejo por parte de Dios, para aceptar guianza por medio de los hermanos. Y es por eso que la característica que está definiendo el apóstol Pedro para poder llegar a este grado
continúa en la parte final del versículo 5. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta la tenemos en el versículo 5. Revestíos de humildad, revestíos de humildad. Todos los días domingos en mi casa y tal vez en la tuya empieza una fiesta de ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? A mí me preguntan, ¿qué te vas a poner, papá? Me voy a poner feliz. Pero aparte, ¿qué te vas a poner de ropa? Revestirse se traduce como ponerte ropas extraordinarias. Probablemente hasta el día de hoy tus vestimentas hayan sido de un soberbio que cada que le hablan acerca de sujeción, ya sea de frente o a las espaldas, retobará en muchos sentidos. Pero el llamado que está haciendo Pedro por inspiración divina es, ya basta. Ahora revístete, ahora ponte tu abrigo, pero que sea un abrigo llamado humildad. ¿Qué significa esto? Al igual que en el principio de la predicación, no hay mejor explicación que encontramos dentro de la misma Biblia. No hay explicación para la Biblia que encontremos mejor que dentro de la misma Biblia. ¿A qué se refiere con ser humildes? ¿Acaso se refiere a que me paguen todo y que yo ya no tenga dinero? No, hermano, está hablando de un sentido de humildad diferente. Vamos a dos citas bíblicas. La primera de ellas en Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos todos a nuestras Biblias en Efesios capítulo número 4, versículo 1. ¿Quién escribe la carta a los Efesios? Pablo. Bueno, fíjate, no es Pedro, ahora es Pablo, el apóstol. ¿Qué es lo que escribe en relación al concepto de humildad, al concepto de humillación? Escribe a la gente en Éfeso, a los hermanos en Éfeso: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Preso en el Señor, les digo que anden como es digno a la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Cómo es ese andar? ¿En soberbia? No. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Pastor, aún sigo sin entender qué quiere decir con humildad. No se preocupe, mi pequeño grillito saltor. Después de una coma nos empieza a describir las características de lo que debemos comprender como humildad y dominio propio o mansedumbre. ¿Qué es andar en humildad? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí es donde varios de nosotros ya dijimos, híjole, estoy caminando en soberbia y no estoy caminando en humildad. Pero no termina ahí. ¿Qué más significa caminar con humildad y mansedumbre, que es nuestro llamado? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, de tal manera que los que son guerrilleros y que siempre andan echando broncas por todos lados y que ya terminaron mal aquí y ya terminaron mal allá y terminaron mal allá y terminaron mal allá y terminaron, hermano, de verdad, tienes un serio problema de soberbia que no estás tratando y al cual no le estás poniendo atención. El Señor está dejando claridad que el soportarnos los unos a los otros y en ese mismo sentido guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz se traduce como caminar en humildad y mansedumbre y por supuesto caminar en la vocación a la que fuimos llamados. Hermano, no eres Mike Tyson, no eres Osama Bin Laden, eres un hijo de Dios. Echa a un lado tu soberbia y arrepiéntete. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. El apóstol Pablo nuevamente comienza a describir qué es lo contrario al llamado del Señor, qué es lo contrario a humildad. Y comienza diciendo, nada
hagáis por contienda o vanagloria. Sí comprendemos esas palabras, hermanos, ¿verdad? Sí. Por favor, levante a alguien la mano que no lo comprenda, porque entonces estaré en un grave problema, porque después de bajar del púlpito no pasan unos cuantos momentos en cuanto ya llegó, oye, que no sé qué, que el hermano, ¿quién? Hermano, de verdad, ya basta, ya basta. Si comprendemos todos lo que es contienda, contienda es estar pleiteándose, y en muchas de las ocasiones va a ser por tonterías, pero alguien que siempre está, bueno, el Señor dice, no hagas nada por contender. O no hagas nada por vanagloria. Bueno, y si no estoy llamado a hacer eso, entonces, ¿qué estoy llamado a hacer? Ya no lo dijo Pedro, ya se lo dijo Pablo a los efesios y ahora lo está diciendo a los filipenses. Antes bien, actúa con humildad. Nuevamente surge la pregunta, ¿y qué se refiere de eso de humildad? Continúa diciendo Pablo a los filipenses, caminar en humildad es estimar cada uno a los demás como si fueran superiores a ti. Caminar en humildad es considerar a cada uno de ellos sin importar su conocimiento, sin importar su belleza, sin importar sus riquezas, sin importar su historia. Que veas en cada uno de ellos como alguien superior a ti. Eso es caminar en humildad. Y ese es el llamado para erradicar la soberbia. Continúa diciendo versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es que, hermanos, delante de la palabra que proviene de Dios solamente puede haber dos caminos: o lo obedezco o hago oídos sordos. O ajusto mi vida a los mandatos de Dios, o sigo ajustando mi vida a mis propios mandatos, porque yo soy mi Dios. Pero tanto una decisión como la otra, vuelvo a repetir de manera insistente, tendrá un impacto en la relación con tu Dios y la aceptación de Dios para con cada uno de nosotros o su rechazo. ¿Dónde dice eso? Parte final del versículo 5, después de habernos dicho qué es lo que tenemos que hacer, nos dice cuál es la sentencia. Pues Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Hasta este punto tal vez no hemos comprendido certeramente qué es un soberbio. Y es sencillo. El original en griego, huperefanos, se traduce como alguien que se pone por encima de otros. Alguien que se pone por encima de otros. Hay soberbios que en vez de dar enojo dan risa, hermano. Porque se ponen por encima de otros por cosas que dices, no. Oh, yo me sé de memoria el Salmo 91 y tú no. Soberbio. Ah, yo tengo unos tenis que son mejores que los tuyos. Soberbio. Yo sé mejor que ese barbón, él no sabe hacerla. Soberbio. Mi esposo no tiene la razón y nada. Soberbia. Mis papás no saben nada, ni siquiera fueron a la escuela. Soberbio. ¿Te das cuenta? A veces hasta la soberbia puede ser porque eres joven, eres bonito o bonita. Pero déjame decirte eso. Bonitos y bonitas se han ido a la tumba y se lo están comiendo hoy los gusanos. ¿Para qué sirvió su belleza? Para nada. Un soberbio es aquel que pone por encima de otros una característica y entonces determina que es mejor o superior que los demás. Ese es un soberbio. Eso hizo Satanás. Eso hizo Eva. Eso hicieron los de la Torre de Babel y probablemente eso lo estás haciendo tú. La primer justificante. ¿Y a usted qué le importa? Si la salvación es personal. Yo no sé de dónde sacaste ese texto porque bíblico no es. Pero yo no creo que la salvación sea personal.
Tan creo que la salvación es comunitaria que por eso me levanto cada domingo para venir y traer la palabra de mi Señor, aún sin una retribución que sea benéfica. Tan sé y estoy totalmente consciente de que la salvación no solamente es mi salvación, porque entonces, ¿qué me importa tu vida? Mejor me voy y ráscate con tus uñas. Pero no, hermano, somos una comunidad en Cristo. Somos hijos del Dios Altísimo. No podemos ver solamente por nuestra persona. Mi salvación no es mi salvación. Mi salvación se encuentra junto contigo. Al final de mis días yo no quiero llegar solo. Al final de mis días, aunque no lo creas, quiero ver a la gran mayoría de ustedes, incluso los que hoy no están. Cada noche, hermano, cada noche mi ruego es: Señor, extiende misericordia. Pero sé que muchos de nosotros ni siquiera nos preocupamos por nosotros mismos. Y sí, probablemente no será el mejor de los pastores en todo el universo, pero es uno que te ama a pesar de todas las cosas y que te dice hoy en esta mañana que ese camino de soberbia no te va a llevar a ningún lado, solamente a la perdición, al alejamiento eterno del Señor. Cuando hablamos de un pecado tan gravoso, pensamos: déjeme, es mi soberbia y así soy, y así nací, pues así siempre he sido. La pregunta entonces es: entonces el Señor no te ha salvado absolutamente de nada, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hermano, no puedes seguir adjudicándote que así eres y así serás, porque entonces tu soberbia es clara. Y yo sé a dónde vas a seguir en caso de seguir insistiendo en esa misma postura. No, tu pecado no es tu pecado. Tu pecado es como un jitomate podrido que juntas con los demás y sin darte cuenta a los 3 días ya estás pudriendo a todos los demás. Tu pecado no es tu pecado. Tu soberbia no es tu soberbia. Tu soberbia se lleva entre los pies a tu familia completa. Hemos visto cientos de familias, no solamente en esta iglesia, sino en otras iglesias, que por su propia soberbia no les importa el destino de su esposa, no les importa el destino de sus hijos. Con tal de sacar su soberbia adelante, son capaces de abandonar incluso la fe. Porque tu pecado no es tu pecado y tu salvación no es tu salvación. Al igual que yo, un día tendrás que dar cuentas delante de Dios de esa familia que el Señor ha puesto en tus manos, de cómo la has administrado, porque no te pertenece, le pertenece al Señor. Tu soberbia no es tu soberbia. Tu soberbia es como un cáncer que, en caso de no ser erradicado, simplemente llevará a que todos a tu alrededor terminen bajo la misma postura. Mas quiero recordarte que el Señor no quedará con nada, ni aún al final de los días. El Señor dejó claridad en el libro de Mateo que cualquiera quisiera tropezar a uno de sus pequeños, más le valdría haberse muerto de una manera tan radical en la cual no aseguráramos que regresaras. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Mejor le valdría atarse una piedra de molino de asno, 750 kilogramos al cuello, y lanzarse a lo más profundo del mar y nunca más volver. Porque hacer tropezar a uno de los pequeños del Señor es ponerse con la misma gallina que es mamá de esos pollitos. Tu soberbia no es tu soberbia. Tu soberbia trae consecuencias. Por tanto, la invitación final del apóstol es: humillaos pues. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando nosotros hablamos de la humillación, nos dice el diccionario que la humillación o el humillarse es una virtud. Cuando hablamos de una virtud es que no todos la tienen, hermanos. Y me temo decirte que esa virtud no proviene del hombre, proviene de Dios. La humillación es una virtud que proviene de Dios y que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Este tipo de humildad a la cual se está refiriendo
el texto bíblico no es una humildad de apariencia delante de los demás, es una actitud del corazón, donde el corazón realmente considera que tiene limitaciones, que tiene debilidades, que tiene carencias, que tiene áreas de oportunidad. Y no pocas, hermanos, porque son demasiadas. De tal manera que la humildad bíblica de la cual nos habla el versículo número 6 es una humildad la cual se basa en la comprensión de que todo lo que tenemos, todo, absolutamente proviene no de nosotros, proviene de las manos de Dios. Y que nuestra verdadera fortaleza reside en nuestra dependencia con Él, mas no en nuestro rechazo. Cuando los seres humanos y los gentiles ven la humildad como un signo de debilidad, el creyente ve en la humildad su propia fortaleza, porque reconoce que tiene muchas debilidades y muchas carencias, muchas desesperaciones, muchas angustias, mas todas ellas son llevadas delante del Señor, que es quien lo fortalece. ¿A dónde acudíamos cuando venía la aflicción en tiempos pasados? ¿En dónde nos refugiábamos en los tiempos de lágrimas? En aquellos lugares que nos llevarían realmente a una humillación. Pero no puede llamarse humillación sino humildad al reconocer que somos incompetentes, que no hay fortaleza en nosotros, en la dependencia de nuestro Señor. Es por eso que Pablo diría las siguientes palabras, no las busquen, en Romanos 11:33, un hombre que sabía muchos idiomas, no como tú ni como yo. Un hombre que había cumplido la legalidad judía al pie de la letra, no como tú ni como yo. Pero sobre todo un hombre que ahora llevaba las evidencias en sus propias espaldas de lo que es seguir a Cristo. ¿Qué dijo este hombre? Bueno, primero te diré cómo no actuó con todo su historial. Él no actuó con jactancia ni con soberbia. Él recurre a estas palabras enalteciendo a aquel que le había extendido gracia, diciéndole: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién de ustedes entendió la mente del Señor? ¿O quién de ustedes fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dice Pablo: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De tal manera que las palabras del apóstol Pedro, humíllense bajo la mano poderosa del Señor, son totalmente lógicas y no tienen ningún sentido de irracionalidad en ellas. Cuando nosotros comprendemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que reconocen sus debilidades y las depositan en aquel que es todopoderoso, hermano, entonces la fe incluso es racional. Mas si esto no es suficiente, existe una promesa más. Si delante del brazo poderoso del Señor y delante de tus hermanos caminas en sujeción, caminan en humillación unos con otros, entonces Él os exaltará cuando fuere tiempo. Por tanto, hermano, nuestra propia exaltación no es lícita bíblicamente, y mucho menos en el tiempo terrenal. Que el Señor no encuentre a ninguno de nosotros en caminos de soberbia y altanería, en caminos de desobediencia y falta de sujeción. No importa que seas muy pequeño o no importa que seas muy anciano, el pecado de soberbia pecado es. Si habremos de esperar una exaltación, que sea la exaltación que el Señor tiene destinada para cada uno de nosotros y que proviene de su mano y además viene en su tiempo. ¿Cuándo será este tiempo? La exaltación que nosotros esperamos vendrá en la vida eterna,
la clase de vida que Dios vive y la cual tiene destinada para cada uno de nosotros. Pastor, pero para eso tal vez falta mucho. Y mientras vivimos en esta tierra, entonces, ¿qué hacemos? Si no quiere que tengamos soberbia, ni altanería, ni autoexaltación, porque Dios resiste a los soberbios. Pastor, ya nos dijo que al final de nuestros días tendremos esa exaltación delante del Señor. Y mientras tanto en esta tierra, ¿qué hacemos? Mientras la gente nos insulta, mientras la gente hace burla de nosotros, mientras la gente, o incluso entre nosotros mismos, hacemos cosas fuera de lugar. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Concluye el versículo 7 del texto base. Mientras tanto, echen todas vuestras ansiedades sobre Él. Mientras tanto, echen todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tengo que reconocer, hermanos, que en muchas de las ocasiones he caminado en soberbia. Porque la soberbia no solamente es maltratar a otros. La soberbia incluso es confiar en nuestras fortalezas, confiar en nuestras capacidades y dejar al Señor como última de las opciones. Soberbia no solamente es llegar y parquear un buen auto o hacer a un lado con menosprecio a los demás. La soberbia también se expresa cuando dejamos de confiar intuitivamente en el poderío del Señor y queriendo hacer la solución a nuestras vidas, actuamos por nuestra propia mano o por nuestras propias palabras o por nuestro propio corazón. Delante del pueblo tengo que reconocer que he actuado en más de una ocasión con soberbia. Pero que el Señor me ha confrontado nuevamente y mayormente cuando leía el ejemplo de un siervo de Dios. Las cosas no le estaban yendo bien. Lo estaban persiguiendo no cualquier persona, sino el mismo rey en toda la nación. ¿Tú te quejas de las injusticias en tu vida, hermano, de verdad? Este hombre no podía caminar a un solo rincón de toda la nación sin la posibilidad de que en cualquier momento lo delataran y lo llevaran delante de aquel rey que lo estaba persiguiendo. El rey David. ¿Qué hizo? En una ocasión tuvo oportunidad de degollar a ese rey que lo perseguía. Y no lo hizo así. Teniendo más popularidad que el rey que lo perseguía, pudo armar todo un ejército si así le convenía en su corazón e ir en contra de aquel rey y destrozarlo. Pero no obró así. David no confió en sus fortalezas. David confió en aquel que prometió que estaría con él y que no lo abandonaría jamás. Salmo número 54. Cuando David huye del rey Saúl, David escribe a través de este salmo su dependencia del Señor para que lo ayudara en una crisis real. ¿Cuál era esta crisis? A David lo habían traicionado los cifeos al ir a revelar dónde se encontraba delante del rey Saúl. ¿Qué escribe David? Oh Dios,
Oh Dios, sálvame por tu nombre. Y con tu poder, defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios. Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Cuando leía este capítulo durante la semana me avergonzaba conmigo mismo. Y asentía en mi corazón cómo es necesario no solamente ser confrontado, sino poner en práctica la confianza en el Señor. Creo que la tribulación más grave por la cual hayamos pasado, cada uno de nosotros, no se compara con este escenario. Hermano, cuando venga el periodo de la prueba y el periodo de la tribulación, no cometamos el mismo error de tratar de resolver las cosas con nuestras fortalezas. Hagamos lo que hizo nuestro Señor. Siendo Dios, enmudeció como oveja y fue llevado al degolladero. Siendo Dios, no apagó la flama que aún estaba parpadeando. Siendo Dios, no desquebrajó la caña que ya estaba doblegada. Mas al final, hermanos, quiero concluir no con palabras. Quiero concluir con las mismas escrituras. Al final de esta predicación, nadie puede obligarte, absolutamente nadie puede obligarte a que sigas en un camino de soberbia, a que sigas en un camino de falta de sujeción. Mas a la luz de las escrituras, hermanos, ¿qué sucede cuando un soberbio insiste en caminar bajo sus propios pensamientos? ¿Recuerdas la parábola de el sembrador? El sembrador lanzó la semilla y cierta semilla cayó al lado del camino. Otra semilla cayó en terreno no fértil, donde se encontraban la maleza y las espinas. Otra semilla cayó incluso fuera del campo, pero solamente una semilla cayó en tierra fértil. Cuando nosotros no depositamos nuestras ansiedades, las cosas que nos atribulan, cuando nosotros no las depositamos en el Señor, ¿qué es lo que va a suceder? No quiero narrar todo el texto, pero quiero decirte qué es lo que dice Lucas capítulo 8 en relación a la semilla, la que cayó entre espinos. Habiendo dicho que la palabra es la semilla, dice que cuando la palabra cae entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Y las riquezas y los placeres de la vida no le permitirán llevar fruto. Hermano, cuando nosotros soberbiamente insistimos en llevar las cargas en nuestras fuerzas, hay una alta probabilidad de que esas espinas nos apaguen y nos asfixien. Deposita tus ansiedades en el Señor. Deposita tus ansiedades en el Señor. Pastor nos dijo que iba a culminar y que iba a culminar y con un texto. Ya voy. Lucas capítulo 18, 9 y con esto concluyo. Lucas 18, 9. Jesucristo da el ejemplo de un soberbio
y de un humilde a través de una parábola. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como todos los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí porque soy pecador. Dice Jesucristo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ese será humillado. Y el que se humilla, aunque no lo creas, al final de sus días será enaltecido. Que la gracia, que la paz y sobre todo la misericordia con cada uno de nosotros del Señor esté con su amada iglesia. Gracia y paz.